Bueno, Guillermo, usted ha estado al tanto de lo que han realizado los MISAC en Bogotá, especialmente con sus acciones en los monumentos, ¿no? En el de Jiménez de Quesada y en el de Cristóbal Colón y la Reina Isabel. Cuéntenos como qué reflexiones le suscitan estas acciones, qué los pone a pensar, ¿no? Y también qué se imagina que puede pasar en esos espacios después, ¿no? Porque ahora también ellos de alguna manera han abierto como esos espacios. Pues Jaime, muchas gracias por esta invitación. Y yo creo que hay que tomar con bastante cuidado, con bastante atención, las actuaciones de representantes de la comunidad MISAC, sobre todo para el caso bogotano, grupos colectivas de resistencia conformados sobre todo por mujeres, para entender qué tipo de reclamos están haciendo, porque los hacen acá en Bogotá, la capital del virreinato de Colombia. Entonces es muy importante ver por qué este grupo de mujeres decide acá, insisto, en la capital del virreinato, tumbar las esculturas de dos personas que desde su perspectiva representan la aniquilación de su etnia y en continuidad la subyugación de los ciudadanos de este territorio. Las representantes de comunidad mixta que vienen a derribar esculturas acá en Bogotá plantean, yo creo, un escenario de tres vías. Uno, un juicio, ellos de hecho siempre que se les entrevista hablan de ello, que han planteado una evaluación respecto a la situación que encuentran como anómala, entonces generan una serie de argumentaciones para proceder a tomar una determinación. Entonces, la metodología sería, redactan una serie de argumentaciones para sustentar las acusaciones contra un personaje, ese personaje está claramente identificado en el espacio público y sobre ese personaje, en tercera instancia, se toma acción. No son simplemente acciones de salvajes que salieron, no sé, borrachos de leer RCN, perdón, de ver RCN, leer Semana, a salir a matar gente, sino en este caso es un proceso continuo donde básicamente se hace una evaluación respecto a la situación de choque cultural, genocidio, asesinato continuado que implicó el proceso de conquista y colonia de este territorio. En ese sentido también creo que es necesario resaltar la categoría, la manera en que entendemos la categoría territorio para ver si sigue siendo la misma. Es decir, si nuestra definición de territorio obedece a la división política centralista de este país, o Sí. si toca empezar otra vez a mirar el hecho de que Colombia es un país de países, es un país de regiones, es un país donde todos nos damos la espalda, los rolos le damos la espalda a los costeños los paisas a los bayunos, y todos le damos la espalda a la Orinoquía y a la Amazonía, a no ser que vayamos allá como o turistas o como integrantes de familias de coloniaje. Entonces creo que esa categoría de territorio debería, insisto, reevaluarse para notar cómo en la organización que hay en este espacio, perdón, en este espacio, en este acuerdo que se llama Colombia, en esta comunidad imaginada que se llama Colombia, hay unas categorías de territorio que no se estudiaron y unas categorías de territorio que no se estudiaron básicamente porque en el paso de independencia a república, básicamente los blancos arribistas llegaron al poder y continuaron perpetuando la dominación sobre las clases bajas, mestizos, indígenas y comunidades afro. Básicamente perpetúan ese proceso de dominación, nos clavan a todos y básicamente a partir de esa una continuidad donde instituciones como la Academia Colombiana de Historia, las sociedades de mejoras y ornato, las cámaras de comercio de las ciudades capitales deciden entonces continuar ese relato triunfalista de la república que se erigió sobre la valentía de unos criollos que decidieron ponerse en armas y que triunfaron, porque si hubieran perdido serían como nuestro Mono Jojoy o nuestro Raúl Márquez, es decir, Sí. Bolívar ganó, si no habría Sí. quedado como el guerrillero que era. Y en ese sentido, como que esa continuidad de ese proceso, las acciones de los MISAC dicen como, no, hay que detenerse y repensarlo.
cómo está configurado este territorio y cómo sobre ese territorio se realizan gestos simbólicos de mancillamiento, en el caso del cerro este que tenían, donde estaba pues El Sebastián de Tulcán, Popayán, en sí, Popayán, señor. sí. Ujú. Sí, señor. O en el caso de, como sucedió acá con la escultura del fundador de Bogotá, cómo a Sí, partir del gesto de derribo se rebautiza esa avenida. Y en el caso de la 26, ayer que estuve en ese espacio, también hay un intento de rebautizo para, pues, exacto, para continuar evaluando, reevaluando y cuestionando esa categoría de territorio. Y yo insisto, de señalamiento y nominación, que ha sí. operado ahí desde que hablamos español a las malas. Y también usted no cree que, bueno, un poco retomando ciertas discusiones que venían también desde el año pasado con el tema de los monumentos que se ha dado pues a nivel global, especialmente pues Europa y Estados Unidos y ahora en Latinoamérica. Por ejemplo, personas como Julia Buenaventura planteaban pues, en sus mirada a los monumentos que eso no, es también no tanto una mirada a la colonia del pasado o al pasado, ¿no? Sino es al presente, ¿no? En ese sentido también pues el presente también, pues en el caso de Julia, la conversación que tuvimos que está anterior a esta, ella habla como de eso, ¿no? Que en el presente la colonia es como está acá y es el saqueo continuo que ¿no? Heredado como práctica desde la colonia de España, pues desde el siglo pasado, ¿no? Y que la independencia lo que hace es acelerar esos procesos, inclusive que hasta el punto que nosotros mismos somos los que erigimos esos monumentos, ¿no? Como criollos, son nuestros monumentos y en ese sentido ahí hay un problema también porque lo que nos dan los mensajes es toda una lección de, bueno, de revisión de eso y también de dignidad de cómo también la colonia persiste y de una manera mucho más radical, ¿no? Y eso están señalando es como eso, no tanto vamos a recuperar, no estamos como, ¿no? Como de alguna manera haciendo un juicio al pasado, sino es sobre el presente. En ese sentido yo creo que es importante tenerlo en cuenta que es una mirada que nos da como esa luz a lo que está pasando ahora y es un rechazo también a esa situación de saqueo constante en la que estamos sometidos, ¿no? Sí, señor. Sí, de hecho, ahí me llama la atención que usted utilice la palabra apropiación, Jaime, porque precisamente lo que no hacen las personas responsables de estos derribos es ocupar, apropiar o instalarse en ese espacio. Ya. Hacen esto, hacen su gesto acompañado del performance que han determinado y se largan. Sí, Dejan claro. el No es espacio y se quedarse ahí. Uh-huh. no se quedan ahí como No. se quedaría, digamos, Los para... indignados, ¿no? En carpas. Sí. Y dejan ese espacio abierto para la discusión, es decir, no llegan a colonizar como, por ejemplo, Uh-huh. para los racistas ilustrados a los que les fascinan las esculturas como decoración, como sí hizo, por ejemplo, la alcaldía de Enrique Peñalosa, que colonizó con un ayornamiento acompañado de matas, rejas y materas, la base de la escultura del fundador de Bogotá en la plazoleta del Ah, Rosario. claro. Un pequeño Entonces, ese era búnker. un espacio que era una estrella, de hecho, donde la gente, los skaters saltaban, la gente se sentaba, los esmeralderos vendían, los Sí. rosaristas pensaban como a cuál líder paramilitar habrían de proteger, los abogados rosaristas habrían de proteger cuando egresaran. Ese era un punto de encuentro que llegó la alcaldía de Peñalosa y Uh-huh. colonizó y apropió e impidió que ahí hubiera reunión. En el caso de la plazoleta donde estaban las esculturas de Colón y sus mecenas, el espacio está abierto para la ocupación. De hecho, yo fui a visitarlo ayer, notando como las condiciones logísticas para poder proponer acciones en ese espacio, no sé, con grupos de estudiantes o con personas de la comunidad o del campo artístico, quien sea que quiera ir. Respecto a esa ocupación del espacio, los miembros de la comunidad MISAC no se quedaron allí a demarcar ese espacio, delimitarlo para decir, yo soy Peter y sobre esta stone voy a construir my church. No, para nada. Ellos no se quedaron hablando en lenguas en ese territorio y básicamente hicieron el acto y se largaron. Nos dejaron el territorio para resignificarlo, de hecho. Pero lo que vi es que en términos de ocupación de espacio, la plazoleta quedó allí disponible para que pasaran cosas. Es decir, puede convertirse, lo veo muy difícil, sobre todo porque ese es un área Sí, donde es hay una alta glorieta. a toda, sí, Uh-huh. sí, pero hay semáforos, Jaime.
Sí. Entonces, la presencia de semáforos puede permitir la llegada de peatones, de público, Ujú. pero público no vehiculizado para realizar acciones allí. Y de hecho, la extensión que tiene la plaza, más ese alzamiento sobre Sí. el terreno, permite, de hecho, como configurar ese espacio como un escenario. Y ahora esos sujetos fueron, esos objetos fueron derribados, ahora esos espacios quedan para ser nuevamente ocupados, insisto, resignificados en una discusión que considero no debería finalizar con el fin del paro, no debería limitarse solamente a entronizar heroica o incluso, como ya lo he visto en algunos casos, de manera militarista a los héroes de primeras líneas que cayeron asesinados, sino que debería ser mucho más dinámica. Por Sí. ejemplo, que debería permitir otro tipo de discusiones que no estuvieron como tan vigentes durante el cubrimiento mediático de la movilización y permitirle salida, no sé, soberanía alimentaria, cómo vamos a juzgar la violencia basada en género, cómo vamos a atacar políticas lesivas como, digamos, las que tenían los promotores, las juventudes promotoras del paro, el fracking, el fumigación con glifosato, asesinato de líderes, o sea, es un espacio que Sí. se haga como un laboratorio, Ujú. gracias al gesto de una comunidad que decidió despertar y decirnos, bueno, mesticitos de mierda, ya que ustedes no lo hicieron, nos tocó a nosotros. Y el Y contenido de... eso que usted menciona acá, por ejemplo, sí, queda el espacio, ¿no? Y ahí está Sí, el espacio y veremos qué pasa. Y también, pues para muchos es muy disidente que quede como el pedestal ahí vacío, ¿no? Para otros, o sea, en la esfera pública sí hay una encuesta también por redes sociales y también por correo de qué se imaginaban, como explorando el imaginario de las personas que han estado atentas a esto, de qué se imaginan que puede pasar con ese espacio. Y una gran parte de las personas decían que muy bueno que quedara vacío, ¿no? Que no quedara nada, que quedara el pedestal, o que si se iba a poner algo, se pusiese como un árbol, algo nativo, algo, no, como, no tanto como un parque, sino como, te hace cuenta, un árbol de la región o algo que diera cuenta de eso, pero en ningún momento otro monumento. Obviamente hay gente que dice, no, poner otro monumento, no, ponerlo, o más como con el arte contemporáneo, ¿no? Poner a Jiménez de Quesada caído y tal como cayó y dejarlo puesto así. No sé, eso es un poquito cosas más irreales, pero efectivamente yo creo que ahí se abre un espacio de discusión y la pregunta es si ese espacio como discusión es interesante que se dé como desde muchas partes, además obviamente del espacio que propone el Instituto de Patrimonio, ¿cierto? Del distrito y también de Patrimonio del Ministerio, ¿no? Para el caso de de Colón y la Reina Isabel la Católica, ¿no? Entonces, claro, ellos están haciendo como una sede. En el caso del distrito creo que ya hicieron como unas mesas, se han hablado con mucha gente, no sé si son únicamente pues, gente de patrimonio o hay gente académica o hay ciudadanos, ¿no? De diferentes como, no sé, como diferentes gremios y pensamientos que han dado como sus aportes ahí. Pero no sé si usted cree que ese tipo de discusión es un tipo de discusión que sería dada únicamente por estos espacios, es decir, una discusión como controlada y medida por las instituciones o académica o desde todos lados. ¿Ahí qué cree usted que puede pasar o que se podría hacer? Jaime, yo tengo como ejemplo una asamblea que convocaron bajo el nombre de Cabildo en el portal Resistencia hace 2 semanas, a donde fue el actor, este actor que Montero. sí, secretario de Cultura. El man llegó pegado al celular, los mismos cabildantes le decían como, Mónica, te estoy hablando, préstame atención, o te voy a hablar, no te vayas a contestar tu perfil de TikTok, ven acá, le llamaron la atención varias veces. De hecho, hay un video que publiqué en reemplazo donde básicamente se le nota al man el asco social que tiene de estar allí. Y básicamente lo que vi ahí era una reunión donde la institución se acercaba al punto de resistencia para hacer presencia con unos funcionarios que no querían estar allí, como este sujeto Montero. Me llamó la atención que la persona encargada de patrimonio sí tenía claro interés por estar, tomaba nota, prestaba Claro, atención, ¿no? Ellos están muy atentos. Sí. muy atento, perfecto. Y Mm. además no es como el atento oportunista, como, uff, foto con pobre para que después me sigan eligiendo. No, no, no. Básicamente el man sí, de hecho, generaba respuestas respecto a los reclamos que se le hacían. En el caso del actor, la posición era como, nunca la vida es así, yo no puedo hacer nada, la vida es muy triste, este país es una mierda, nos jodimos. Y las personas no esperaban que les dijeran lo que ya sabían, sino que este sujeto planteara
pues en parte Alternativas. para que esté allí. O creatividad, ¿no? Es decir, el Ujú, ejercicio político no es solamente cobrar el puto sueldo, sino ujú. también darle solución a personas que le reclaman de frente. Entonces, Jaime, si las instituciones siguen con la lógica monteriana o montera o ultramontana, perfectamente pueden hacer las sesiones que les dé la gana ahí en el aeropuerto. De hecho, pueden traer invitados internacionales y se ahorran el pasaje, o sea, lo tienen, lo botan ahí, le botan un refrigerio y lo devuelven en avión apenas se acabe la sesión y no va a suceder nada. Creo que si hay funcionarios como este sujeto de Patriones, que no recuerdo su nombre porque me pareció aparte de empático, atento a lo que se discutía allí, si hay sujetos como este tipo de funcionario, puede que sí operen diálogos reales. Porque el problema no es que existan instituciones, es decir, si no tenemos instituciones, ¿qué vamos a hacer después con la administración de territorios y el ejercicio político? Creo que las instituciones son necesarias, pero es necesario que esas instituciones tengan sujetos que quieran trabajar dentro de ellas en un entorno donde se comprendan como resultado de una colectividad, no como unos dignatarios a los cuales les debemos, no sé, un respeto inmerecido, porque pues aparte de no hacer un carajo, se sientan con asco a hablar con nosotros. Creo que va a haber un modelo híbrido, digamos, el Ministerio de Cultura salió con lo que siempre sale y es como el chorro de babas de vamos a hacer encuentros públicos sobre el patrimonio, o sea, ni mierda y nunca va a pasar nada, Jaime, perfectamente eso se convierte en un seminario de especialistas y chao, y sé también que hay grupos de personas, no solamente activistas, no solamente personas vinculadas con el paro, sino comunidades, por ejemplo, en el mismo Fontibón, comunidades que contemplan ese espacio como un escenario para el modelo asambleario, para la discusión, para la reunión y el diálogo, y también para la participación Claro, cultural. claro. Valdría la pena ver si Claudia López va a continuar con el modelo de mandarles el SMAT como lo ha hecho y después por la tarde decir que qué cagada, que ella no sabía porque pues a Chapinero Alto no tiene señal y no se entera de nada, o si la alcaldía va a acompañar estos encuentros y va, por ejemplo, a posibilitarlos. Y habría que, insisto ahí respecto a la pregunta que usted hace, habría que, habría que notar cómo sondear, cómo en la institucionalidad se aprecian los actos de derribamiento, más la planeación sobre los espacios que quedan, yendo más allá de la superficie del racismo ilustrado y empezar a explorar qué es lo que piensan hacer allí. A mí me parece, Jaime, que en ese sentido una buena respuesta la pueden dar gestores culturales de base, por ejemplo, de patrimonio, de la propia secretaría, que trabajan en espacios, empezar a notar cómo van a ocuparse esos espacios con acciones, no sé, derivadas de talleres que financia la alcaldía, que se escenifiquen allí, por ejemplo, y Sí. empezar, creo, a notar cómo en esos espacios el ejercicio político se aceleró, y ahí aplicaría la metáfora del aceleracionismo, como que se desencadenó, las instituciones respondieron muy tarde y muy mal, y el mismo aceleramiento social le está enseñando a esas instituciones qué hacer. Pero insisto, si mandan otra vez a Montero, No, terrible, ¿no? Y no, además tiene el caso se le de la olvida que es plazoleta. un funcionario y sigue actuando como de gomelo en club. Y es como, no, weón, la cagaste. No Sí, eres no, Juan, no te queda. no, sí, a mí me parece interesante lo que menciona Guillermo, sí, como una especie de modelo asambleario, un sitio de encuentro, pues lo que es la plaza pública, ¿no? De alguna manera, que es un espacio de discusión, de debate, que en este momento, en el caso del plazoleta del Rosario, pues usted ve todavía las prácticas, han estado ahí por décadas de las personas que trabajan con las Esmeraldas, que teniendo oficinas al lado, ¿no? Buenísimo, se reúnen es ahí a discutir y a hablar, y luego pasan por esos estudiantes, alguien va y habla en voz alta, no sé, yo también he hecho cosas ahí de pronto relacionado con parlamentos, se discute, uno hace ejercicios con los estudiantes, se pasa por ahí. Es un sitio público importante y que lo pueden utilizar las personas, los ciudadanos, de la manera como consideren, ¿no? Ya habría que pensar es si esa estrella que sostenía el pedestal o que rodea el pedestal de Jiménez de Quesada se mantiene o se quita, ¿no? Y se deja la plaza como una plaza, ¿no? Como una plaza abierta. Además que esa plaza realmente es relativamente reciente, creo que es de los años 70 que se tumbó el edificio del pasaje que había ahí y se hizo la plaza y unos parqueaderos debajo, ¿no? Y eso Sí, es una señor. plaza Sí, para darle sí. también como ese espacio a la universidad, pues al edificio de la Universidad del Rosario y ahí está pues todo ese sector, ¿no? Y también lo mismo que Guillermo menciona
con los de abajo de, pues de la ruleta que está en El Dorado, cuando estaban los monumentos de Colón, ¿no? Inclusive estuve leyendo en estos días, pues, una especie de diagnóstico que está planteando, o publicando, o comunicando su página Instituto Distrital de Patrimonio. Creo que son unas reuniones allí en este edificio de Memoria y Reconciliación, en la 26, se han reunido como, no sé, una cantidad de veces, como 50 reuniones o algo así, y comunicaban un consenso que es como obvio, que es que en el caso de la plazoleta del Rosario, por ejemplo, había un consenso claro de que ahí los monumento o la escultura de Jiménez no podía volver, ¿no? Eso ya lo tienen relativamente claro, ¿no? Ahora la discusión es, bueno, si se pone algo, no se pone nada, o se deja vacío, y se quita eso y es una plaza. Y que lo que hace falta también aquí sería como eso, ¿no? De hecho, si se arrasara con el pedestal de esa escultura, sería un punto de reunión muy significativo y creo que por su misma extensión y ubicación, sería Es como un gran importante, escenario para espacios de discusión sobre eso a nivel claro. político, administración, etcétera. Sí. Claro, es importante porque además está ahí, pues la séptima ya en sí misma, ¿no? Es todo un sitio como de discusión y en esos andenes anchos la gente se reúne a discutir, la gente de las piedras se reúnen a hacer sus negocios, ¿cierto? Pero sería clave esto porque pues definitivamente la plaza de Bolívar es un zócalo como una especie de trampa, ¿no? De alguna manera en la cual la gente va y se manifiesta y después vienen los rituales de la manifestación y luego llega el ESMAD y pum, 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 ¿no? Y empieza todo el asunto, pero en esta plazoleta sería mucho más fluido, yo creo, que ese tipo de encuentros y ese tipo no sé, de prácticas que tienen que ver con hacer la voz pública Sí, o con sí. reunirse, ¿no? Sí, que sería como una de los efectos benéficos, de las consecuencias benéficas del paro, ¿no? Es decir, Sí, la toma de la palabra, la ocupación del espacio, la formulación de exigencias, a un miedo de que los paramilitares que tengamos de vecinos o que tengamos de amigos lleguen a asesinarnos, ya esa toma de palabra apareció y espacios, eso, reconvertir espacios como la plazoleta del Rosario o la de Colón en lugares de encuentro podría ser mm, una muy buena posibilidad de permitir la continuidad de este tipo de encuentros y pues, insisto, como el despertar, y bueno, un despertar que necesita despertarse constantemente para que la gente no procrastine respecto a sus reivindicaciones de este despertar que se dio, que debe, insisto, continuar como manteniéndose con diálogo. sí, bueno.